fin voy a aprender a preparar la quinoa y voy a saber que está muy de moda ¿Cómo este se cocina? ingrediente, Así ¿no? es, ¿verdad? Sí, pues se ha utilizado mucho ahora sí que en los últimos años, pero es algo muy sencillo que deberíamos de incorporar a nuestra dieta, así como los frijoles, así como el arroz, como la avena, algo también que es versátil, Pablo, podemos preparar dulce, salado, pero tenemos toda la duda, ¿cómo lo cocinamos? ¿Cómo lo preparamos? Está muy fácil. Exactamente, Vamos a ¿qué enseñar. beneficios tiene la quinoa? Porque además esta es una ensalada que evidentemente nuestra receta nos la mandó la Asociación Mexicana de Diabetes. Así es, Pam, pues los beneficios básicamente son que es el único alimento que aporta todos los aminoácidos esenciales para el ser humano, alimento de origen vegetal. Oye, qué maravilla. Pues vamos a ver los ingredientes para preparar entonces esta deliciosa ensalada de quinoa. Para esta ensalada de quinoa para 4 personas necesitamos una taza de quinoa previamente lavada, Así es, mi Pame, 4 cucharadas de aceite de oliva, una taza de zanahorias ralladas, un pepino mediano rebanadito, una taza de jitomate tipo cherry partido a la mitad, mi Pame, 2 tazas de agua y también media taza de nueces picadas. y sal y pimienta, que no puede faltar. Oye, mira nomás qué delicia. Miren, a ver cómo se lava la quinoa. Ok, hay 2 tipos de quinoa. Hay una que viene como más a granel, le llaman. Viene un poquito como más sucia. La que compré en este caso viene en un empaquecito que ya viene lista ya nada más para cocinar. Esa no hay que darle ninguna Es cocción. como el arroz que compramos en paquete así grande o el que ya viene precocido. Es correcto, así es, Pame. Sí, es más o menos eso. Este no necesita ningún tipo de cocción y si no, nada más le damos una lavada. Vamos a ver que en la parte de arriba se va a formar una especie como de capita y eso es lo que le vamos a quitar, ¿ok? Bueno, de este lado yo ya tengo agua hirviendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi medida de quinoa. Por lo general en todos los sobrecitos viene qué cantidad de quinoa por qué cantidad de agua lo vamos a mezclar para cocinarlo. Esto es muy sencillo, señor, señora. Lo único que vamos a hacer va a ser dejar que dé el hervor, le vamos a bajar a nuestra estufa y lo vamos a apagar. No me voy a despegar de la estufa porque se cuece como en 10, 15 minutos, no tarda más, ¿ok? Bien rápido. Así es, el grano es durito y lo que nos va a dar como resultado va a ser esto, va a ser como un grano infladito. Parece como y suave. germen. Así es, exactamente. Entre como germen y tipo tapioca, ¿no? Y cuscús también, un Ajá, poquito como más sí. suavecito, exactamente. Ok, Pame, pues esto es muy sencillo, me voy allá contigo para Sí. que tú me hagas favor. A ver, dígame. Vamos a mezclar en un bowl nuestra quinoa o quinoa, la conocen en algunos países. ay, Qué ay. bonito. Jitomate cherry, lo tenemos partido a la mitad o en 4. Recuerden, no se complique, señor, señora. Si tenemos el jitomate guaje, pues lo partimos en cubitos, no pasa Y luego hay unos absolutamente chiquitos nada. también que venden ahí que nadie los quiere. Esos Esos meros. del mercado, mejor escojan esos. Esos también, exactamente. Ahora, les quería mostrar, el pepino lo vamos a picar en cubitos, pero les quería mostrar esta forma bonita que a mí en lo personal me gustó. Esta sí fue heredada por mi madre. Ah, ya. Sí, ¿ves? esta sí me la heredó. Esta no me la enseñaron en la escuela, señor, señora. Observen la presentación que tiene el pepino y me dicen, ¿cómo le hiciste esas rayitas que se ven? No sé si se alcanza a ver en pantalla. Sí, sí se ven. Ok, lo único que hice fue pelar, quitarle obviamente la cáscara y lo que comencé a hacer simplemente fue rayar de arriba a abajo. Pero duro, ¿eh? Duro, exactamente. Aquí sí, pues la salpicadera va a estar buena, pero pues vale la pena, ¿ok? Pero póngaselo así en la cara y ya también tiene mascarilla de Además, pepino. exactamente, mi papá, pues tú sí sabes, ¿ok? Vamos a agregar zanahoria y nuez que tenemos ya previamente picadita. A mí la nuez me gusta que se sienta, entonces pues no la piqué tanto, mi Pame, nada más fue así como troceadita, pero allá en casita si la queremos un poco más picada, si la queremos solamente partida a la mitad, la podemos partir. O si queremos a lo mejor otro tipo de semilla, ¿se podrá? De semilla, puede ser almendra también. Hay que respetar un poquito lo que nos dice la receta, pero almendra pienso que sí, Sí, se sobre le puede. todo, Exactamente. sobre todo si viene de la Asociación Mexicana de Diabetes. Así Pero recuerden que esto es algo para todos. Así es, mi Pame. Esta es una opción, digo, es una ensalada, pero recuerden, ya hemos hecho aquí también inclusive la quinoa, para que se den una idea, es tan versátil como el arroz. La quinoa la hemos preparado aquí, quinoa dulce, que es como Sí. tipo arroz con leche. Verdad. Y la verdad que los beneficios, el índice glucémico, porque es considerada para los diabetes buena, Le voy a porque echar las precisamente tiene, écheselo tú, mi Pame, porque precisamente tiene muy bajo índice glucémico, ¿ok? Que hay que recordar que no es lo mismo que a veces confundimos el dulzor de un alimento con el índice Con el glucémico. índice glucémico. Exactamente, que es lo que tienen que cuidar las personas que viven con diabetes. No, ¿ok? oye, y todos, porque luego te comes ahí un refresquito y unas papas y un para dulce arriba. y se te ve el índice hasta arriba. Es correcto, mi Pam. Lo que vamos a hacer va a ser agregar
va a ser agregar aceite de oliva, recuerden una poquita cantidad, nada más es como para hidratar y darle un poquito más de textura. Y agregamos sal. Y ya nada más, entonces, mi Pame, esto... Extra virgen. Exacto. Esto puede ser una ensalada, pues, para servir como acompañamiento o a lo mejor como una entradita también se vale. Oye, qué delicia. Bueno, no me vas a creer, pero la vez pasada conocí ahí en un mercadito unas personas de Xochimilco que hacen su aceite de oliva extra virgen aquí en México, ¿Cómo de crees? los olivos de su casa. Prensan, Así prensan. que, Exactamente. en frío y todo el show. Así que, bueno. Hay que ¿Ya hacerlo, quedó? entonces. Ya nada Vamos más, a ver Pam, los lo ingredientes montamos. por si le faltó alguno, pero está muy fácil. Chéquese nada más lo que necesitamos. Una taza de quinoa previamente lavada, 4 cucharadas de aceite de oliva, una taza de zanahorias ralladas, un pepino mediano rebanado, una taza de jitomates tipo cherry, partidos a la mitad porque si no la chef me regaña. Sí, sí, sí. 2 tazas de agua y también media taza de nueces picadas. Por supuesto, sal y pimienta al gusto. Y lo único que tenemos que tener es un poquito más de imaginación para decorar nuestro platillo. Miren nada más qué rico, no nada más servirlo así de, ay, ya, ahí te va.